La Guerra Fría. Antecedentes: Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue? La Guerra Fría fue básicamente una guerra no declarada por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta guerra fue a causa de las ideologías de ambos países, ya que Estados Unidos era capitalista y la Unión Soviética era socialista. Esta guerra duró alrededor de 40 años, iniciando alrededor de 1947 y terminando en 1989 con la caída del muro de Berlín. Países involucrados. Los países que Estados Unidos reclutó fueron Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal y Reino Unido. Que la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, reclutó y son Popular de Albania, Democrática Alemana, Popular de Bulgaria, Socialista de Checoslovaquia, Popular de Hungría, Popular de Polonia y Socialista de Rumania. Primera fase. La primera etapa de esta Guerra Fría se da entre los años de 1947 y 1953. En el año de 1947 se provocaron 2 ataques bélicos por parte del Ejército Rojo y esto provocó el primer bloqueo de Berlín. Y también los aliados utilizaron un puente aéreo. En los años de 1950 a 1953 se provocó la Guerra de Corea. Segunda fase. La etapa se estableció entre 1953 y 1980. El 5 de marzo de 1953 murió Stanley. Después de eso, Dwight Eisenhower tomó el poder, de parte de Estados Unidos tomó el poder. Después de eso hubo un tiempo de paz en que las dos naciones aprovechaban para hacer armas nucleares. Tercera fase. La tercera y última etapa se da entre 1980 y 1991. Inicia con la llegada de Ronald Reagan al poder, que fue en 1980. Su primer mandato, que duró de 1980 a 1984, impulsó a gastar más dinero en los movimientos militares. En 1984, cuando su poder se terminó, lo reeligieron, pero en ese mismo momento un líder ruso llegó al poder, lo cual le dio la neutralización a ambas potencias. Entonces, en 1991, después del segundo mandato de Ronald Reagan, que acabó en 1988, se da la caída del muro de Berlín, con lo cual termina la Guerra Fría. Guerras adversas más relevantes. Fue la Guerra de Vietnam y la Guerra de los Misiles en Cuba. En ambas guerras, Estados Unidos y la Unión Soviética intervinieron y tuvieron como consecuencia fatales muertes y muchas pérdidas. A continuación, una entrevista con una experta. Básicamente fue una guerra no declarada entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esto a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Sí, mucho tiempo después quedaron algunas riñas entre estas dos naciones. La Unión Soviética siendo pieza fundamental dentro de la polaridad del mundo, representando al socialismo, y Estados Unidos al capitalismo. Ahora sí que el mundo se dividiría en estos dos bloques básicamente. A ese acontecimiento se le llama Guerra Fría. Algunos de los acontecimientos más importantes que tenemos en el transcurso de la Guerra Fría es la caída del muro de Berlín. También podemos mencionar la Guerra de Vietnam, especialmente, que aunque Estados Unidos estaba en esta lucha con la Unión Soviética, todavía tenía tiempo para atender otros conflictos como fue la Guerra de Vietnam. También la Guerra de los Misiles, en el que Cuba está también interfiriendo entre todo este conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Creo que básicamente podemos señalar esos acontecimientos como los más importantes dentro de la Guerra Fría, que, como les decía, no fue un conflicto armado abierto en el sentido de otras guerras, sino más bien de tipo ideológico y también caracterizado por una carrera armamentista entre estas dos naciones.
Créditos.